Hola amigos y amigas, hay que ser semánticamente correcto. Bienvenidos al programa de hoy día, martes, que cuenta con la presencia, como los martes y también los jueves, de Nicole Rodríguez, quien trae aquí el bagaje periodístico del cual yo carezco completa y totalmente. Soy Las una... buenas nuevas traigo, las buenas nuevas Y siempre. trae las buenas nuevas, seguro. Trae las buenas nuevas, doña Nicole, así es que la recibimos con un gran aplauso, como dicen en los programas. Y antes de entrar en materia, vamos a hablar de temas de gran profundidad metafísica. Les quiero recordar algunas cosas. Uno, el flamenco. Ya saben que esta cosa se estableció ya como una especie de, forma parte del calendario nacional. El flamenco los días jueves en la Casa del Jamón. Ya saben que hay un que está en Tenderini 171, que al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo que da seguridad y confianza, que hay que reservar mesa para comer, beber y estar ahí al lado de los artistas y lo van a pasar súper bien. Si no lo han hecho nunca, háganlo. Si ya lo han hecho, no necesito decirles lo entretenido que es y lo bien que se pasa. Eso es una cosa. Segundo, efectivamente esta semana ya voy a poder contarles de mi nuevo libro, de qué trata y quizás hasta mostrarles algo, por lo menos, no sé si voy a tener los ejemplares ya aquí en mis manos, pero quizás haya alguna gráfica en el sitio elvillegas.cl/tienda y no, ya les voy a poder contar cuánto va a costar, no va a ser mucho. Si se va a ir en grupos también con otros libros, en fin, todas esas cosas en su momento esta semana, tipo miércoles, jueves, por ahí creemos que podría salir humo blanco. Y por supuesto están mis demás libros que ustedes ya conocen, esperándolos todavía hay, por supuesto. Y vamos a quedar esperando qué pasa con FONASA, si va a apelar a la Corte Suprema de esta resolución que le obliga a financiar los remedios de Ignacio, nuestra criatura que todos nosotros hemos adoptado en nuestro corazón y sobre todo en nuestras billeteras, porque el corazón y la billetera van siempre van unidas o debieran ir. Si están separadas, se convierten en puros discursos al estilo Boric, o no. ¿Y qué más? No sé, no me acuerdo de alguna cosa más. Vamos a partir y vamos a partir con Nicole contándonos, dándonos un recuerdo del catálogo de promesas que ha hecho este gobierno. Claro, porque estamos ya a ¿cuánto? A 12 días de la elección de la propuesta constitucional y a pesar de que el gobierno iba a tener una posición neutra y no iba a inmiscuirse en la campaña, tuvimos a un presidente la semana pasada, permítanme hacerles el resumen, que estuvo en campaña toda la semana haciendo distintos tipos de promesas. Claro, no dice que está en campaña, está haciendo de presidente, pero habitando el cargo, como le gusta decir a él. Pero en lo concreto lo que está haciendo es hacer promesas de campaña, ya me refiero a ella. Pero entre paréntesis un comentario, parece que se cansó de hacer tantas promesas y como le vino encima nuevamente el caso Fundaciones con el Ministerio de Vivienda y el rol del ministro Montes y unos informes que llegaron antes, ya les cuento de eso, resulta que se resfrió. No sé si ustedes tienen algún recuerdo, y acá se lo planteo a los auditores, de algún presidente desde 1990 que se resfría y deja de trabajar. Es un presidente que se resfría y no tiene pauta durante todo el día viernes porque adquirió un resfriado. Y entonces yo ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto habla mucho de la persona que tenemos a cargo. Estuve haciendo una miradita a cómo se comportó cuando era parlamentario y ustedes saben que solo en el año 2018 el presidente Boric, mientras era diputado, presentó 4 licencias y una de ellas duró 35 días. Tienen una dinámica, tienen una... No dinámica, está mal dicho. Es Tienen una una manera estática. de concebir el trabajo Tienen una y estática. tiene una estática, claro, exactamente, tiene una estática, pero tiene una manera de ver la licencia como escape para o no responder preguntas que son incómodas porque venía encima el tema fundaciones nuevamente, o bien porque se cansa, yo no sé, pero tiene muy poca resistencia. La cosa es que fueron muchas promesas.
¿Cuáles fueron esas promesas, Fernando? Partió la semana hablando de seguridad, ¿se acuerdan? Todos decíamos, bueno, después de conocer la encuesta más importante con respecto a la criminalidad y violencia y percepción de las personas, la ENUSC, que el gobierno por lo demás cambió, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Después de comentar los resultados. ¿Y ahora qué? Bueno, nada, pero prometió que estaba preocupado de la seguridad. Al otro día dijo que, levantando la mano, iba a expulsar migrantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando de repente le rebota el tema? No hacen mucho por el tema, pero cuando rebota el tema dice, o se regularizan o se van, como prometiéndole regularización a personas que entraron de manera irregular a Chile. Bueno, ahora fue un poquito más allá y dijo, a todos quienes estén de manera irregular o hayan cometido delitos se les expulsará. Ahí quedó, no de un número, sabemos que hay entre 12.000 y 14.000 expulsiones pendientes, nada, promesa electoral, es decir, yo estoy en contra de la inmigración irregular, pero no lo dice porque no lo piensa y tampoco y piensa hacer nada. Luego caemos en el tema CAE, Fernando, ¿no es cierto? Que tú lo analizaste en el programa del día lunes. Efectivamente fue una promesa electoral y resulta que ahora todos empiezan a discutir en torno al presupuesto, porque eso es lo que está haciendo el ministro Marcel en el Parlamento, si se puede o no condonar el CAE. Primero no corresponde, pero además no se puede. Son 11.000 millones de dólares, 4% del PIB. Implicaría condonar el CAE a todas las personas que son deudoras de ese crédito para la educación superior. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque además ni siquiera tienen un proyecto, dijeron que el proyecto era para el año 2024. Lo hacen porque están en campaña, le recuerdan a su 25% que no lo han olvidado y que esa promesa en la educación superior, de ese crédito que han demonizado porque mercantilizó la educación, ellos están por la educación gratuita a toda costa, 100%, entonces resulta que les recuerda que el gobierno no los ha olvidado, siendo que es un proyecto que no es viable y que fue una promesa 100% populista, porque el gobierno, el presidente Boric, cuando lo comprometió, no tenía número. Simplemente lo dijo así cuando dijo que en Chile el transporte público iba a ser gratuito, ¿se acuerdan? Bueno, ahí estamos con la evasión, con un Transantiago que va a pérdida y que tenemos que sustentar. Y luego lanzó el Gabinete del Crecimiento. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando Michelle Bachelet dejó de crecer? Y junto al que era de la época el biministro Izaguirre, con unos grandes, no panfletos, pero unas grandes gráficas, declaró el año del crecimiento, el año que crecimos 0%, porque ahora le llaman crecimiento, crecer 0%. Y Michelle Bachelet, junto a su biministro, declaró que ese era el año del crecimiento, con una reforma tributaria que sepultó la economía, sepultó la inversión y el crecimiento, pero ella declaró. Bueno, el presidente Boric, en plena campaña, él está por el en contra de la propuesta constitucional, en plena campaña nombra este gabinete del crecimiento, nombró uno a uno a los ministros, nombró al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas, son alrededor de 8 ministerios y uno se pregunta, ¿cómo es que hay un gran gabinete sobre cada gabinete si esos ministros están llamados a hacer lo que tienen que hacer? Es decir, yo no puedo creer que tengan que renombrar otro nuevo gran gabinete para decirle a cada ministro que haga la pega que tiene que hacer. El punto es que no vale la pena analizar lo que promete, el punto es entender en qué contexto estamos. Estamos en un contexto electoral donde al gobierno sí le importa, no es neutro, al oficialismo sí le importa que se rechace la propuesta constitucional del 17 de diciembre. Ajá. Bueno, estaba pensando mientras tú enumerabas esos puntos acerca de la naturaleza de la promesa, qué es la promesa, por qué funciona, quiénes las hacen. Partamos diciendo una cosa simple. Boric es un mentiroso en serie. Está claro. Sí. Miente, Sí. miente. Miente y sabe que está mintiendo. Supongo, porque aparte de los resfríos tiene otros problemas de salud, así que no tengo claro si tiene claro lo que dice o lo que piensa. O sea, digo lo que piensa, tómenlo como una metáfora. ¿Quiénes son los que hacen promesas? Bueno, las promesas generalmente, muchas veces, lamentablemente no solo
en boca de Boris, sino que en boca de mucha gente, las promesas casi coinciden casi siempre con las mentiras. Con la promesa uno sale del paso ante una persona, ante un grupo que nos pide algo, diciendo que ese evento que nos pide va a suceder, pero no ahora, sino mañana, en el futuro. Siempre está orientado, la promesa por definición se orienta hacia el futuro. Uno no promete cosas que está haciendo en este momento. La mayoría de las promesas son siempre mentiras. Es una manera de escapar del problema en un momento dado. Mañana te pago sin falta. Ese tipo de cosas del que no nos va a pagar jamás. Ahora, la pregunta que uno debiera hacerse, ¿por qué hay gente que sigue creyendo eternamente en las promesas, Nicole? Porque si este instrumento lo utiliza Boris y lo han utilizado todos los políticos de derecha, de izquierda, de centro, la promesa, es porque funciona. ¿Por qué funcionan las promesas? Y una vez me puse a pensar en eso y llegué a una conclusión que creo que es correcta y la voy a decir. No sé si la tengo anotada, la tengo en mi cabeza en alguna parte. Pensé, el que cree promesas es porque no tiene nada y la promesa es algo que puede tener mientras tanto. Es una propiedad con fecha de vencimiento, pero es un algo. Yo no tengo esto, no tengo salud, no tengo educación, no tengo bienestar, pero me están prometiendo que voy a tener esas cosas y esa promesa que todavía no se demuestra que es falsa, mientras la tengo, mientras la creo, existe, es un algo, es un bien, digámoslo así. Con la promesa tú sales de la depresión, sales de la angustia y te afirmas en la promesa hasta que desaparece la promesa, hasta que se prueba como falsa. Pero tú sigues teniendo la misma necesidad, sigues estando hundido en el mismo vacío, en la misma angustia de tu inanidad, de tus carencias. Entonces viene otra promesa, con otras palabras, y tú también te agarras a eso como un clavo ardiente. Entonces, las promesas funcionan porque está lleno el mundo de gente que no tiene otra cosa que aceptar que creer en las promesas. Si no, una persona, por ejemplo, normalmente una persona que no tiene grandes necesidades, que está bien consigo mismo y con el mundo, es el tipo de persona que no cree en ninguna cuestión, no cree en promesas porque no necesita creer en promesas. Para nada. Yo creo en los contratos, por ejemplo, pero yo no creo en las promesas. El contrato es algo que se firmó y se tiene que cumplir. Eso es una cosa. Y termino diciendo que esto de prometer y mentir, que es lo que Boric hace y que es un experto en eso y por eso está en el lugar que está y no pusieron algún otro, está en el corazón no solo de los mentirosos y en el corazón de los que quieren escuchar promesas porque no tienen otra cosa en el mundo que creer en las promesas, sino que está en el corazón de todos los movimientos ideológicos que apuntan al futuro, en las utopías, en las religiones que te prometen también algo, te prometen el cielo. Por lo menos en el cristianismo te prometen el cielo. En el Islam te prometen el cielo. En el judaísmo creo que no hay cielo en el judaísmo, es una religión bastante distinta en eso. Pero te prometen algo. El Partido Comunista te prometía el hombre nuevo, el futuro de la humanidad, en que no iban a haber necesidad, de que todos íbamos a vivir en la maravilla. Entonces, están en el corazón de las ideologías de este tipo. Prometer son una promesa en sí, y por lo tanto son una mentira en sí, como se prueba históricamente todo el tiempo. Así que ustedes no pueden esperar otra cosa de la izquierda, ya sea de boca de Boric, incluso de boca de Allende, porque también él hizo promesas, yo me acuerdo de varias, se las voy a contar después en un rato más. El socialismo con vino tinto y empanada, por ejemplo. Yo me quedo con el vino tinto y las empanadas, pero el socialismo se lo pueden guardar en donde les parezca. Más con el vino que con la empanada, pero claro. Así que amigos, obvio, eso es lo único que hacen estos señores, prometer y por lo tanto mentir. Y la gente, lo único que hace mucha gente es creer y por lo tanto ser engañada. Y en esa simbiosis entre el mentiroso y el mentido y el crédulo nos pasamos la vida en política en Chile. Claro, ahora permíteme la siguiente pregunta. En política, no estoy hablando desde el punto de vista conceptual sociológico. En política, ¿cuál sería la diferencia entre mentiras y promesas? Porque la política se basa en promesas. Voy a hacer un mundo mejor, voy a hacer de Chile un mundo mejor. Pero me parece que efectivamente hay una diferencia. Es distinto prometer, sí, voy a mejorar el transporte público, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de seriedad, decir, en mi gobierno
durante mi gobierno el transporte público en Chile va a ser gratuito. Es distinto decir, buscaré un mejor funcionamiento de los créditos para la educación superior, mejoraremos el sistema actual, les prometo que va a ser mejor, a decir, vamos a pagar las deudas del CAE sin saber lo que cuestan, siendo que ya habían algunas estimaciones de que costaría 4% del PIB, algo inviable, ¿no? Es decir, o pagamos a todos estos niños el CAE, te voy a responder tu pregunta. O no tenemos seguridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre promesas en política, entre promesas políticas o mentiras políticas? Bueno, hay una diferencia y eso es lo que le da poder a la promesa, porque la mentira supone la verdad. Uno miente respecto a una verdad que está ahí, escondida, que uno no quiere decir. Hay una verdad que en cualquier momento va a revelar la mentira. En la promesa no hay una verdad, por lo tanto no hay una mentira propiamente tal hasta después, cuando se verifica que la promesa no tenía fundamento, como ocurrió con esta cuestión del crédito universitario, que finalmente tienen que revelar, ¿saben qué más? No hay plata. Entonces, la promesa no tiene esa posibilidad inmediata o próxima de que la verdad que ha estado ahí todo el tiempo, porque tú mientes para evadir algo que existe, que es la verdad. Tú mientes para ocultar la verdad, para engañar respecto a lo que es verdadero. En la promesa no existe eso verdadero todavía, porque podría ocurrir que la promesa se cumpliera. Podría ocurrir que se convirtiera en verdad. Lo que pasa es que casi nunca se convierte en verdad. Pero ahí está el poder de la promesa, en que está esa posibilidad de que llegue a ser cierto. Por eso los crédulos creen. Por eso los crédulos creen. Si yo te digo 2 más 2 son 3, tú sabes de inmediato que te estoy tratando de mentir y me dices, anda a bañarte. Pero si yo te digo, aquí tengo una lista de números que suman 100, podría ser. Tú no los ves, este número, podrían ser. Entonces, ese es el poder tremendo que los políticos han usado de los tiempos más remotos. Yo creo que el primer político, que era un tipo a poto pelado en una caverna, que le dijo al resto de los cavernícolas, les prometo que mañana va a llegar el mamut que vamos a cazar. Yo te aseguro que ya se está usando la promesa para engañar a la KMRP, por ejemplo, un software financiero para empresas de todo tipo que usted puede contratar de inmediato, que le cubre todos los aspectos de la empresa: administrativo, financiero, revisión de estado financiero, procesamiento de remuneraciones e integración con los bancos. Todo eso usted lo puede comprobar right now, apenas contrate este servicio que realmente le va a dejar a su empresa funcionando mucho mejor. Y esto otro tampoco es una promesa, es una realidad que usted puede contratar de inmediato. Entrenainglés.com, una academia con profesores, es un hecho, que da clases online, ese es otro hecho que usted puede verificar, y que usted aprende lo que nunca antes aprendió en inglés, lo va a verificar en su propio pellejo. Esto no es una promesa, estoy constatando un hecho. Entrenainglés.com. Cualquier duda, preguntas, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Sigo con realidades. El software de Edifito, por ejemplo, es una realidad efectiva que usted puede comprobar, que está instalado en miles de edificios en América Latina. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Le permite administrar todos los aspectos de un edificio, dejando esto en manos de un software que no se va a olvidar, que no se va a equivocar, que no comete errores. Esa es la gracia de los engine, de los software. Edifito, estimados amigos. ¿Qué más sigue? Bueno, tu asesoría tributaria. .cl, un grupo de profesionales que se encargan de asesorarlo en materias de contabilidad para que tenga una contabilidad bien hecha, y en materias de tributación para que su empresa y los ejecutivos, los dueños de la empresa, los accionistas, qué sé yo, la gente vinculada con la empresa, haga bien sus declaraciones y no tengan problemas. Ese es otro hecho. tuasesoriatributaria.cl. Y termino con un hecho que yo les garantizo porque lo tengo en mi casa. Miclimo, la mejor climatización disponible en este momento, la única empresa que no solo instala los mejores equipos, sino que le da una garantía de 5 años. Nadie más lo hace. Miclimo.com. Y en vista de todo eso, regresamos con Nicole. Continuamos. Bueno, a propósito de promesas y a propósito de cifras y de números y del gabinete del crecimiento, se publicó un informe que
informa, perdón, la redundancia, que el gobierno del Gabriel Boric anota sus primeros 20 meses, es decir, casi 2 años, con el peor desempeño económico en democracia, con una expansión o un crecimiento de 0,7%, el peor desempeño desde 1990 o 91. Junto con esto, la Academia además mostró que tiene el promedio de aprobación más bajo de todos los jefes de Estado desde el retorno a la democracia. Y con estos números, durante el fin de semana se estuvieron publicando varias columnas y entrevistas que preguntaban cuándo se jodió la economía chilena o cuándo se jodió el crecimiento, por qué llegamos a esto, etcétera. Y varios respondieron en un listado. Por ejemplo, un economista, no importa el nombre, decía que fue Bachelet 2 con sus malas reformas. Otro apuntaba a la falta de acuerdo, y me voy a quedar con estos 2 puntos, porque me parece que el estado de la economía en Chile hoy no tiene que ver con la falta de acuerdo. No. De hecho, varias de las reformas que se fueron haciendo sucesivamente, no solamente las reformas tributarias, la economía parte de una base, una red tributaria y de impuestos, pero se construye de una serie de otras reformas. El punto es que la mayoría, yo recuerdo que la reforma de la educación, saliéndome un poco de economía, no contó con la aprobación de la derecha, por ahí unos descolgados, la gran reforma de Bachelet 2, pero el punto es que la mayoría de las reformas que nos tienen en el estado que estamos, pateando las piedras, porque son crecimientos de 0,3%, por ejemplo, el IMASEC de octubre que el gobierno celebraba, o crecimientos de 1%, 2% anual, etc. Todas esas reformas finalmente terminaron siendo aprobadas por los acuerdos. Efectivamente, salvo Bachelet 2 y Piñera 2, que tuvieron un Congreso mucho más fragmentado. No, Bachelet contó con mayoría, pero Piñera tuvo un Congreso fragmentado, y bueno, todos sabemos la historia del gobierno de Piñera 2, que no pudo sacar adelante al final nada. Pero el problema al final de cuentas es que todos los cambios que se fueron introduciendo a la economía chilena desde los 90 en adelante fueron esos cambios que se fueron alejando de los principios que permiten el desarrollo y el crecimiento de un país. Cuando Bachelet 2 subió finalmente los impuestos en su gobierno con la gran reforma tributaria del ministro Arenas, que se advirtió cada una de las consecuencias que iba a tener, bueno, fue como la estocada final. Efectivamente, ahí le puso freno de mano, y ahí ni siquiera se andaba despacito, sino que le puso freno de mano a la economía. Pero al final, si uno suma y resta y ve las votaciones y ve todas las reformas, tiene que ver con eso. Tiene que ver en cómo la concertación de la época también se fue alejando de los conceptos de crecimiento y desarrollo, y cómo la derecha fue aceptando todas esas reformas, negociando un puntito menos por acá, una comita menos por acá, pero al final aceptando la mirada y las ideas que traía la centroizquierda que gobernaba en ese país. Y entonces, ¿qué pasó? A modo general, se han estado subiendo los impuestos constantemente, no solamente el impuesto final, sino en una serie de otros impuestos que están a lo largo de la cadena productiva. Desgraciadamente en Chile, cuando se habla de reforma tributaria, se habla del ejercicio final, ese que usted paga, que empieza a preparar en marzo y que se termina pagando finales de marzo en abril, al Servicio de Impuestos Internos. Pero Chile se fue encareciendo, fueron agrandando el Estado, y ninguna de esas reformas terminó traduciéndose en un mejor bienestar para la población, porque con todo aquello, el agrandamiento del Estado y el aumento de los impuestos, o se la roban o la malgastan. Por lo tanto, ahí tienen más o menos mi conclusión poco ortodoxa de por qué Chile se jodió. Bueno, ok. Voy a tratar de hacer una síntesis de todo lo que tú has dicho. Para resumir, digamos, todos estos elementos, que son todos correctos, es que en algún momento la izquierda se acordó de lo que era. Dejó de pretenderse renovada, y bajo la figura de Bachelet, pero detrás de ella hay otros, por supuesto, no sola una persona no puede cambiar un país, se acordaron de lo que eran,
se acordaron de sus ideas de adolescentes, se acordaron de sus doctrinas, de su agenda, y comenzaron a intentar implementar lo que nunca ha funcionado, y por lo tanto se dañó, comenzó a dañarse de a poco y luego más gravemente la máquina de desarrollo que había estado haciendo crecer este país como nunca antes se había visto. La izquierda se acordó de sí misma, despertaron de sus sueños, como el hada de los cuentos que le da un beso al príncipe, pero aquí no hubo un príncipe. No sé qué hubo, que le dio un beso, le dio una cachetada, se despertó y empezaron a acordarse de que eran izquierdistas, y uno lo ve incluso en el lenguaje que comenzaron a usar. La manera como comenzaron a juzgarse a sí mismos, como quien despierta una pesadilla. ¿Cómo es esto que hemos sido renovados? ¿Qué es eso renovado? Entramos en transacciones, llegaron los jóvenes con esa canción. Entonces, ¿cuándo se jodió Chile? Cuando la izquierda volvió a intentar hacer lo que intentó hacer Allende y que fue un fracaso, y ahora también en cámara un poco más lenta, no en 2 años como lo de Allende, sino que en los años de los finales de la concertación hasta ahora. Bachelet, incluso yo diría Bachelet 1.0, pero como mínimo Bachelet 2.0. O sea, esto ha sido más lento, en cámara lenta. La izquierda se despertó de su sueño, de su temor, de sus temores. Gran parte de las políticas de la concertación son el resultado de circunstancias psicológicas, políticas y materiales que los llevaron a seguir esa línea por un tiempo. Cuando se tranquilizaron que aquí no iba a pasarles nada, cuando se tranquilizaron de que no iban a haber ejercicios de enlace o algo peor, cuando se sintieron cómodos en su poder, dijeron, bueno, estoy haciendo una metáfora, volvamos a hacer lo que siempre hemos sido. Vamos a las transformaciones profundas. No importa si lo dijeron los mismos individuos o son otros, son sus descendientes políticos. Es lo mismo, es la izquierda. Es un solo ser con muchas cabezas, con muchas generaciones adentro. Eso es lo que nos jodió, porque nos va a joder siempre el retorno de una fórmula que nunca ha funcionado en ninguna parte del planeta, que solo ha traído horror y en algunos casos también ha traído genocidio en una escala tal como nunca antes se había conocido en la historia humana. Pensemos nomás en los crímenes en Rusia, en China, en Norcorea, en todas partes, hasta en Cuba, en una escala un poco más pequeña. Eso es la causa que nos jodiéramos. Y si nos estamos Claro. jodiendo ahora es precisamente por lo mismo, porque esta gente que está en el gobierno, aparte de su torpeza, de su ignorancia, quieren instaurar un modelo izquierdista, socialista, comunista, no sé el nombre que le pondrán, pero en todo caso quieren demoler el modelo neoliberal que era la máquina del crecimiento. Esa es la razón por la cual nos jodimos, digamos, en lo general. En el detalle, en los puntos, son todas esas cosas que dices tú. Claro que sí. Ya son las instancias del proceso, o digamos, los avatares del proceso. Claro, yo tengo, mira, hay varios economistas que han hablado de Chile porque ellos mismos se preguntan, economistas internacionales, no chilenos, que se preguntan en qué minuto Chile dejó de ser ese tigre de América Latina y se convirtió en una tortuga. Yo leí una entrevista muy interesante en Exante de un investigador del Centro de Estudio Latinoamericano de la American University que decía varios puntos, porque voy a entrar en el área chica para después terminar en otro aspecto que me parece fundamental. En Chile nunca se habla así, pero dice, uno, modelo estatista. En Chile en general se habla de políticas públicas, de la educación pública concentrada en el Estado. No, es un modelo estatista. Todas las reformas han estado mirando en dirección hacia el Estado, es decir, que el Estado controle ciertas áreas, por ejemplo, en el caso de la educación y una serie de otras áreas en economía. Excesivo poder sindicalista. Por ejemplo, dice, en el cobre, el excesivo poder que tienen los sindicatos encarece y además lo hace menos eficiente la industria minera en Chile. ¿Quién habla así acá en Chile? Prohibitivo hablar de que los sindicatos tienen poder. Al contrario, hay que entregarles más poder, más poder. Luego dice, varios otros aspectos han encarecido exageradamente los costos laborales. ¿Quién en Chile se atreve a plantear que hay que flexibilizar las normas laborales? Hay que flexibilizar incluso hasta el sueldo mínimo. Hay países que no tienen sueldo mínimo. Bueno, flexibilidad. Ahí entra el tema de la dirección del trabajo, que parece un brazo político del Partido Comunista, no una dirección del trabajo. Luego, el economista habla de la reforma educacional pública, dice que degradó la calidad, ni siquiera da un detalle muy simpático, que no tiene nada de simpático su consecuencia, ni siquiera integraron
en la reforma educacional enseñarle inglés a niños pequeños, dice. Esos niños a futuro, ¿cómo van a salir a trabajar al mundo? Luego dice, no hay acción para impedir la corrupción, explosivo aumento del crimen organizado, lo que hace encarecer cualquier tipo de emprendimiento. Bueno, da una serie de otros aparte de la permisología, pero la permisología no es algo circunstancial. Es el Estado. Cuando se creó por pedido de Michelle Bachelet a Ana Lía Uriarte en su gobierno número 1, pidió que se creara todos estos tribunales ambientales porque empezó ya a estar en boga el tema medioambiental. La mirada no fue cómo protegemos el medio ambiente, pero a la vez que haga la industria algo activo y que puedan trabajar y que se puedan crear empresas como los salmones o la minería o la acuicultura o lo que sea de una manera ágil, pero a la vez cuidemos el medio ambiente. La mirada fue cómo concentramos el poder en el Estado para nosotros saber cuándo entregamos o no entregamos permiso. Entonces, con toda esa mirada, muy bien descrita por este economista que no es chileno, me parece que ahí entrega razón y yo le voy a agregar una más. Chile no va a poder ser ni exitoso, ni desarrollado, ni vamos a volver a crecer si no valoramos el éxito, si no valoramos la misión empresarial, no desde el punto de vista de los grandes empresarios, sino que valoramos que alguien se atreva a independizarse o levantar una empresa o levantar una industria. Si no aplaudimos el éxito, Chile está condenado a ser un país mediocre. Bueno, mira, Chile es y siempre ha sido un país, todos los países son mediocres, la verdad. O sea, lo que predomina es la mediocridad. El problema es cuando la mediocridad se convierte en institucionalidad también, se forma parte de la institucionalidad. En la izquierda, esa mirada que tú estás describiendo es intrínseca al alma, el alma tribalista, el alma que persigue inconscientemente volver a la etapa de las tribus, de eso como de las películas, que todos bailan juntos alrededor del fuego, todos veneran el mismo tótem, todos salen al mismo tiempo a cazar, todos van a la guerra al mismo tiempo, todos se pintan igual, se ponen las mismas plumas. Ese mundo donde no hay diferencias, ese mundo donde tanto no hay gente que está arriba y gente que está abajo, todos somos iguales. Ese es el mundo que... Ese es el horizonte final de todas estas ideologías izquierdosas, son tribalistas, y por lo tanto el Estado es la forma de regresar a ese Estado reaccionario. No hay ideología más reaccionaria que el progresismo, al final de cuentas. No tienen confianza en el individuo, porque los individuos son unos distintos de otros, a unos les va mejor que a otros, unos suben más que otros en la escala del éxito, unos son más inteligentes, unos son más brillantes, unos son más exitosos, unos son más hermosos, unos son más lindas, y esa cuestión no la pueden tolerar. Entonces tienen una desconfianza y un odio cerval, integral, visceral, a cualquier sociedad donde el centro es el individuo y su gloria personal, su triunfo personal. Y donde por lo tanto existen los perdedores. Así tiene que ser. Eso es una sociedad sana. Una sociedad sana hay perdedores porque hay ganadores. Y esos ganadores hacen ganar incluso a los perdedores después, porque la riqueza que crean se reparte de un modo u otro y llega a todos. En un grado mayor o menor, pero llega. La prueba la vemos en todas partes. Todos nosotros disfrutamos, qué sé yo, de la posesión de un celular, no porque la inventamos nosotros, sino que la inventaron 2 o 3 genios. Pero todos nos estamos beneficiando, ¿no es así? Pero ellos desconfían de ese mundo competitivo, ese mundo de individuos, para ellos es pecado mortal. Hay que regresar a la comunidad originaria, hay que regresar a la unidad tribal. Entonces el Estado es el instrumento para eso. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Ese es el pensamiento de la izquierda. Y ese pensamiento lleva a la miseria porque una vez que las personas son convertidas en zombies del Estado, se acaba el emprendimiento, se acaba la creatividad, se acaba las ganas de ganar más trabajando más, se acaba la energía que más hace funcionar una sociedad, todo languidece, todo se marchita y todo se hunde. Entonces, no hay ninguna casualidad que cuando empezaron la señora Bachelet con todas esas tonterías y todos esos discursos ambientalistas, muchos de los cuales no tienen ninguna sustancia, y empezó a crear organismos públicos, por supuesto, para a la pasada darle pega a sus compañeros de barbita y bigote, bueno, tenía que terminar en esto, tenía que terminar en un Boric, tenía que terminar en un Vallejo, tenía que terminar en un Marcel,
tenían que terminar en toda esta tropa circense, tenían que terminar en un cordero cantinfriando de una manera ya que le habría ruborizado a Mario Moreno. Tenía que terminar en esto, pues, amigos míos, si eso es. Y ahora yo termino a su vez con otro bloque. Si usted quiere salir de la chantería y impedir que su hijo, porque es muy fácil, porque es pendiente abajo, ¿no? Bajar es fácil, subir es lo difícil. Si no quiere que su hijo se convierta en otro tontón del montón, ¿por qué no le regala ajedrez esta Pascua? ¿Por qué no le regala relojes? ¿Por qué no le regala la caja para jugar? ¿Por qué no le no le regala? No que se relaje, sino que le regala cursos en marzo, gift card, estimados amigos, es lo que les recomienda vuestro servidor Fernando Villegas, es lo que les recomienda el maestro internacional, mi amigo Pablo Tolosa, es lo que les recomienda cualquier persona que sepa realmente de educación. La inteligencia se desarrolla como un músculo, no viene envasada, digamos, de principio, se desarrolla. Espacioajedrez.com, ahí hay un WhatsApp, cualquier pregunta se la va a contestar el propio Pablo Tolosa. Maintenant, je continue con Edisur, que les recuerda, esta editorial que tiene su local en Compañía 1025, que está disponible este libro que les he mostrado muchas veces. Te voy a mandar uno, Nicole, aunque a ver si le lees la solapa que sea. Te voy a mandar uno. Parasitismo y su versión en América Latina. Muy buen libro. A propósito de todo lo que hablamos acá, aquí te vas a encontrar con muchas cosas, porque yo no invento nada. Yo soy un repetidor nomás. Invento muy poco. Amigos, Parasitismo en su versión está en Compañía 1025. Edisur lo produjo. Realmente una gran producción de esta editora. Continúo con Auto Wolf. Estos tipos lo que producen es una carrocería de su auto, pero como si fuera nuevo. Su auto puede estar rayado, o feo, despintado, el techo se empieza a decolorar con el sol. Ellos llegan y en un día en su casa se lo dejan como nuevo. Ante sus ojos, amigos míos, trabajan, por lo tanto el trabajo es de calidad. Ustedes no pueden hacer una chapuza con usted mirando, garantizan su trabajo por un año. Autowolf.cl. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted va y vende sus millas acumuladas antes que desaparezcan. Ojo, Nicole, antes que desaparezcan, y pagan bien. kmmillas.cl. Continuemos, ¿por qué más cosas tenemos en carpeta? Continuemos. Permíteme referirme al tema fundaciones y el ministro Carlos Montes, porque el senador Insulza hizo dos declaraciones que son también para el bronce. Él en una entrevista de Clinic dijo que el ministro Carlos Montes le dio la oportunidad y fue traicionado por gente que decía tener una ética distinta. Ya lo voy a analizar, solo entre paréntesis, en la misma entrevista, tú que le has hecho un perfil al senador Insulza que me parece muy acertado, a propósito del plebiscito, el senador Insulza dijo que no es tan terrible la Constitución del 80 no después de todo. Después de todo. Y me siento... Quiero terminar la frase, pero son impresionantes. Hay que nacer político, ¿cómo poder cambiar de opinión al frente de toda la ciudadanía? Bueno, y dice, y me siento cómodo diciendo que nos quedemos con la Constitución que tenemos, después de todo nos permitió gobernar en la concertación. Después de todo lo que nos han hecho pasar, bueno, propio de la personalidad de Insulza, pero para concentrarme en el tema fundaciones y el ministro Montes, que a esta altura el ministro Montes ya parece una especie de parapetado en el ministerio, le falta hacer una huelga de hambre para que no lo saquen. Esta defensa que levantó el senador Insulza, que vino después de la defensa de Elizalde, del ministro Cordero también, y resulta que ya no solo Montes es una víctima de las circunstancias. ¿Se acuerdan que él dice que él llegó ahí al ministerio, que iba a hacer su última pega y que él no va a salir de ahí? Pobrecito. Es víctima de las circunstancias, sino que ahora, además de víctima, o parte de ser víctima, fue engañado por esta generación que supuestamente tenía una superioridad moral. Entonces acá yo no entiendo, o sea, el ministro Montes entonces sí creía o sí realmente
respaldaba esto de que una generación nueva que venía a la política eran más honestos que ellos, más honestos que la Concertación, y que tenían una superioridad moral de la Concertación. Entonces, no se entiende mucho la defensa de Insulza en el sentido de que fue engañado por esta superioridad moral. Ahora, recién el ministro Montes, recién hoy día, lunes, le pide la renuncia al jefe de departamento de asentamientos precarios, Ricardo Trincao, que es del Partido Socialista. Y entonces acá me voy a concentrar porque se supone que el problema de todo esto tiene que ver con Revolución Democrática, el Frente Amplio que lo engañaron, y con esta Fundación de Democracia Viva que tiene directa relación con Revolución Democrática. Pero resulta que con pedirle la renuncia a Ricardo Trincao, que se la debería haber pedido hace varios meses atrás, por lo demás, porque él es el jefe directo de esas platas que salieron. Hoy nos enteramos del currículum, algunos dirán prontuario, de Ricardo Trincao, del Partido Socialista, no del Frente Amplio. Resulta que él fue descrito como un operador político, de la corriente del tercerismo del Partido Socialista. Durante su gestión como intendente de O'Higgins en el año 2001, hubo una causa de fraude en el programa de adulto mayor y tuvo que salir. Luego tuvo que salir el 2003 presionado por el caso Mobcate en el gobierno de Ricardo Lagos. Se le acusó de recibir alrededor de 9,2 millones de pesos entre la Universidad de Chile y el MOB, cuando trabajaba en el MOB. Fue notificado por fraude al fisco, fue procesado junto a Carlos Cruz y otros 12 seremis. ¿Por qué no pasó nada? Porque ustedes van a recordar que en el caso de los sobresueldos del Mobcate, la justicia determinó que no era delito, algo inédito también y sorprendente, pero eran otros tiempos, parece que se aguantaba más. La justicia determinó que los sobresueldos no era delito, era efectivamente sobresueldo. Por lo tanto, a él se le anuló su procesamiento. Y luego, para terminar su currículum, cuando estuvo en el Ministerio de Vivienda en el 2008 con Bachelet, fue director del Servio Metropolitano, donde suscribió un contrato por 25.000 millones de pesos con una empresa, Kodama, pese a que esa empresa era la más cara de las licitaciones presentadas para poder hacer obras del Transantiago. 41% de sobrecosto fue lo que él contrató. Entonces, cuando hablamos de que el ministro Montes fue engañado por esta generación, termina siendo toda una falacia, no solo por el señor Trincao, que tenía este extenso prontuario, sino que además porque él era asesor directo del ministro Montes, elegido por el ministro Montes y del Partido Socialista. Y si nos salimos un poquitito, Fernando, ya termino, si nos salimos un poquitito del tema Minbu y nos vamos a los gobiernos regionales, que también están siendo investigados por los contratos con fundaciones, principalmente en el gobierno, en el Gore de los Lagos y en el Biobío, los gobernadores son el ex TC Patricio Vallespín de los Lagos y el ex TC en el Biobío, Rodrigo Díaz. Por lo tanto, la tesis o este argumento que se le ocurrió durante el fin de semana de ¿cómo defendemos a Montes? Porque ya realmente el cerco está muy cerca de él. ¿Cómo lo defendemos? Bueno, digamos que lo engañaron, porque eran del Frente Amplio y no eran de superioridad moral. Bueno, toda su gente también está implicada. Es como esas señoras que se la han follado por todos lados y dicen, he sido engañada en mi buena fe. Bueno, antes de examinar un poco este tema, este lúbrico tema. Elegante, pero perfecto. Es así, pues. Permítanme recordarles, amigos, buenos para los asados, que hay una oportunidad de hacer asados como debe ser, limpio, sin que le queme la carne el gurú, que nunca es un gurú, sino que es un patán que echa a perder siempre una tonelada de carne. Famaba Grill, esta mesa donde usted ve la carne, cómo se está preparando frente a sus ojos, la saca cuando quiere, todo limpio, la parrilla de acero, fuego alimentado por gas, nada de hollín, nada de humareda, nada de toda esa cosa, todo ese ceremonial paleolítico literalmente. Famaba Grill. Además, este artefacto, si usted le pone una tapa, se convierte en un horno y puede preparar hasta pan. Ponga a la señora a preparar pan, porque haga algo. Famaba Grill, amigos. Me van a acusar de que soy como es. Cualquier cosa. Ya, hay que reservar, porque estas cosas no están así como en un estante por millones. Continúo con Patricia Stocker.
en la patriciastocker.com, una dirección donde hay una serie de profesionales, incluyendo Patricia, por supuesto, que se dedican a registrar sus marcas comerciales o la marca de un invento, lo que sea, un libro, lo registran, lo defienden, lo conservan, lo renuevan todo el tiempo, cosas muy importantes que a muchos se les suele olvidar. Y termino con este bloque con la revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que estén con el dedo en el pulso de la bolsa y no metan las patas. Hay gente que ha salido, digamos, en un barril, así como los han dejado en pelota, porque no supieron, o porque escucharon a alguien que les dijo, les cuchicheó algo que era una mentira, o más bien dicho, una promesa, por usar el lenguaje de hoy. Revista Mundo Bursátil, amigos, suscríbase, conocen el negocio, están en alianza estratégica, todas las alianzas son estratégicas, con una corredora de la bolsa muy prestigiada y premiada, así que si usted de vez en cuando o siempre invierte en la bolsa, suscríbase a Revista Mundo Bursátil. Bueno, por todo lo que tú contaste, porque aquí realmente tenemos una verdadera Alibaba y los 40 ladrones. O sea, yo creo que hay muchos que tú les puedes hacer un currículum más o menos bastante parecido a este, ¿no? Está repleto de esta gente que vino de abajo. En este gobierno, en gobiernos anteriores, venían de abajo, gente humilde que de repente vio la posibilidad de engordar, se volvieron locos porque venían hambreados por generaciones y están robando todo lo que pueden. Eso, fuera de lo demás. Por eso yo creo, fíjate, o sea, no es ninguna novedad lo que yo creo, lo crees tú, seguramente también lo creen todos los chilenos. Este 17 de diciembre en realidad es un plebiscito, no de la Constitución, sino que del gobierno. Esto simplemente, aquí le vamos a decir no al gobierno, diciéndole sí a la Constitución que están presentando. De eso se trata. Yo dudo que haya un 1% de chilenos que haya estudiado, siquiera haya ojeado la proposición constitucional, pero sí todos los chilenos saben que el gobierno no quiere apoyarla, que el gobierno está en contra, que el gobierno como insulsa, que es el acomodaticio más monumental que he conocido en mi vida, la encuentra ya bastante simpática la Constitución, fíjate, que amorosa. Llegamos al poder, gobernamos la concertación, nos llenamos los bolsillos, así que no es tan mala después de todo. Ahora no se llama la Constitución de Pinochet, la Constitución de Lago, que es mucho más respetable. Bueno, era respetable, es respetable, no sé. Entonces, amigos, esto es una manera de decirle al gobierno, váyanse para la casa. O sea, decirles de antemano, mandarles la invitación a irse para la casa porque se van a ir en 2 años más. Y yo espero que la gente lo entienda así de una vez por todas, porque todavía hay porfiados, incluso en la oposición, y me lamento no quiero dar nombre, pero lo encuentro increíble, que siguen con la tonterita de que hay que votar en contra porque no sé qué hueva, sin ponerse en la situación de ahora. Yo me decepcioné de varias personas que consideraba bastante inteligentes, pero cuando las veo, digamos, en esta postura tontona, sin considerar las realidades políticas de hoy, empezando a discriminar que esta constitución, no sé qué va a pasar con ella, pero eso es, como dicen los españoles, rizar el rizo, irse por las ramas, caer en el bizantinismo. ¿Cuántos ángeles caen en la punta de un alfiler? Eso es tontería. Claro. La primera muestra de inteligencia es saber dónde están las prioridades, dónde está el buque madre. Lo demás es otra cosa. Lo demás es cantinfleo, es hueveo, es tontería. Perdón la palabra que usé, pero todos la entendemos muy bien a qué me refiero. Efectivamente. Ahora, ¿vas a una mención publicitaria? No, usted, señora. Vaya, adelante. Voy a volver al ministro Montes, pero no quiero perder la idea con respecto al plebiscito. Efectivamente, todavía creo que hay un grupo de gente, no sé si es mayoritario o no, pero lo veo por los mails que me llegan a mi programa, que está muy confundida, que dice, bueno, yo no soy ni derecha, izquierda, me da lo mismo que la escriba. Quiero saber si esta constitución es buena para Chile, la que están proponiendo, y si es mejor que la que está actualmente rigiendo en nuestro país. Pero curiosamente esas personas que están confundidas me preguntan por temáticas que la propuesta constitucional no ha incorporado. Es decir, hay algunos textos o párrafos que están circulando que son de la propuesta del 4 de septiembre. Por ejemplo, me acuerdo perfecto un mail que decía, bueno, porque esta constitución le otorga derechos
colectivos y derechos o privilegios a los pueblos originarios. Y no es así. Efectivamente, se reconoce a los pueblos originarios, solamente un reconocimiento, pero con una bajada. Hay que leerle la bajada a la norma. Y la norma dice que son parte de la nación unificada y es parte de, no lo estoy diciendo textual ni en palabras jurídicas, pero el punto es que la norma dice que son parte del país y que se atienen a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos. Pero resulta que están circulando algunos párrafos con algunos derechos para los pueblos originarios que no están en esta propuesta. Hay también... ¿Sabes quién ha echado a circular esas cosas? La propia izquierda. O sea, están usando sus propias ideas, pero usándolas al revés para producir confusión. Han llegado a ese descaro. Eso nomás quería contarte. Bueno, simplifiquémosle la tarea a la gente que se complica. Dirles lo siguiente, miren, olvídense de examinar cuestiones. ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuál es la postura del gobierno que usted considera malo seguramente? Sí, claro, es malo, este es el peor gobierno que hemos tenido. Ok, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Quieren votar en contra. Bueno, entonces vote a lo contrario de ellos. Simple, súper simple, amigo. Si no tiene que hacer ningún examen jurídico. Claro. ¿Para qué? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno o el oficialismo está en contra? Está en contra por dos grandes razones. Una, porque lo escribió la centro-derecha, principalmente por la composición del Consejo Constituyente. Efectivamente, ahí hay un simbolismo. Pero en segundo lugar, hay un tema concreto, que hay algunos contenidos de la Constitución que se está proponiendo que les impedirían hacer varias de sus reformas. ¿Por qué les impedirían? No necesariamente porque no puedan enviar un proyecto de ley al Congreso, sino que porque si queda establecido en rango constitucional, por ejemplo, que usted es dueño del 10% de su previsión heredable, que además usted puede elegir entre un administrador público o privado, significa que todo el sistema colectivo que está proponiendo el gobierno en su reforma previsional podría ser inconstitucional. Lo mismo con la reforma salud y principalmente con la educación. Se refuerza de una manera importantísima en esta propuesta constitucional que las familias puedan elegir el tipo de educación y se le pide al Estado que permita la creación de nuevos proyectos educativos. Bueno, lo estoy diciendo también de una manera coloquial, no jurídicamente. Por lo tanto, hay tres grandes áreas que para el gobierno es tremendamente incómodo porque van en sentido contrario de lo que está proponiendo el gobierno y que son las dos grandes reformas que le quedan, la reforma salud y la reforma previsional. Entonces, también hay un tema de contenido más allá de los simbolismos de que sería una derrota para el gobierno por la composición del Consejo, sino que también es un impedimento, una pequeña traba para las reformas que le quedan. Tal cual. Y por último, insisto, vote lo contrario de lo que va a votar el gobierno. Ya, si no quiere darse el trabajo de hacer el análisis que hizo Nicole, si le da lata, si le cuesta mucho, vote lo contrario de lo que vota el gobierno. Punto. Porque esto es como una votación, esto es como una especie de encuesta, ¿ah? Y ya, ¿ok? Y ahora, ¿qué le pasa a este animal? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El gato, el perro, la rana, ¿cuál? La papayita que está ahí, no sé qué está haciendo. La chinchilla. Estoy persiguiendo gatos y tengo que salvar a los gatos. Yo tengo una G aquí, el super gato, el salvador de gatos. Amigos, último bloque y ya nos acercamos al final, pero nos queda un poquito. Compreoro.com, el lugar donde puede adquirir oro y plata para tener una defensa financiera intocable, porque el oro y la plata se mantienen con valor incluso aunque se venga al mundo abajo. Y justamente cuando más valor tiene es cuando se viene el mundo abajo. Y si no se viene a un mundo abajo, también mantiene su valor. Es una excelente póliza. Compreoro.com en lingotes, en moneda. Puede comprar plata también, otro metal precioso. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que se hace cargo de vender su propiedad como ningún otro lo hace, poniendo toda su atención en las pocas propiedades que ellos reciben. No se llenan de propiedades esperando que se vendan solo y cobrar la comisión. Ellos hacen la pega, se concentran en unas pocas propiedades y por eso las venden. Sigo con Remodeling, una empresa dedicada a la remodelación de pisos, de paredes, de estructuras, de mueblería y cocina, con puros profesionales. Si usted quiere hacer algo, y no necesariamente tienen que ser todas esas cosas, puede ser una sola
ellos tienen puros profesionales y garantizan su trabajo como a mí me consta. Y termino con el bufete de abogados penalistas más eficiente de nuestra nación, que es González y compañía. Se hacen cargo de temas penales, los temas más serios, los más graves. Si usted los pierde, pierde la libertad, en muchos de estos casos. Así que hay que ponerse en manos los mejores, no cualquier abogado que le hace a todo. González y compañía son única y exclusivamente abogados penalistas y han ganado casos importantes. Así es que cualquier cosa, González y compañía. Y llegamos a los últimos 5 minutos, Nicole. Voy a alcanzo a redondear un tema puntual que me quedó con el... redondito, chiquitito, porque me quiero despedir con el tema internacional. Ok. Ok, entonces déjame terminar con el tema de Montes, que yo decía en un principio del tema fundaciones, que parecía parapetado o prácticamente encadenado al ministerio. Y con cada nueva información que va saliendo, que agrava aún la labor del ministro Montes, vuelve a decir que no va a renunciar. Ahora uno se pregunta, bueno, que no renuncie, pero ¿por qué el presidente no le pide la renuncia? Pero con respecto al ministro Montes, que en general lo defienden desde el socialismo democrático, ahora un poquito más débil, pero las grandes figuras del socialismo democrático lo defienden e incluso dicen que es honesto. Algunos por ahí sacaron que luchó contra la dictadura. Claro, maravilloso el hombre. A esta altura yo creo que el tema de la lucha contra la dictadura no viene a cuento. Y todos repiten que es honesto. Ahora, si el ministro Montes es honesto o no importa. No. Eso no es el punto en cuestión. El ministro Montes tiene prácticamente a su ministerio investigado en todas las regiones del país, y cada vez que vamos conociendo más informaciones, empeora la situación del ministro, de su labor y de las responsabilidades que tiene con respecto a este caso. Si se llevó plata al bolsillo o no lo sabemos, no sé, no lo están investigando a él y seguramente no lo van a investigar y a lo mejor no lo hizo. El punto no es ese. El punto es que en política hay un momento. Si el ministro Montes, en vez de haber sido tan tosudo, hubiera renunciado solo por responsabilidad del cargo hace algunos meses atrás, no estaría en la actual situación en la cual hoy en día parece una persona que o está encubriendo un tema o sabe mucho y no puede salir y que por eso no lo sacan. Por lo tanto, desde el punto de vista de su figura y de su imagen, ya pasó el momento de la renuncia del ministro Montes en el que podría haber salido bien, como él decía que quería terminar su carrera. Hoy en día ya pasa a ser o un encubridor o parte de la cadena de corrupción. Yo voy a decir algo bien. Voy a olvidarme el tema internacional, porque mientras tú contabas esto, me acordé de una vieja historia, viejísima. Se cuenta que en Siracusa, en el siglo, cuarto, quinto antes de Cristo, había un tirano, Dionisios, que era un tirano, pero era un tirano a la mala. Y sin embargo había una señora vieja que todos los días rezaba para que viviera Dionisio, para que siguiera viviendo, para que nunca se muriera. Entonces un día el propio Dionisio le preguntó, ¿por qué reza usted eso cuando todo el mundo me detesta porque me consideran un tirano? Y la vieja le respondió, lo que pasa es que a lo largo de mi vida y en mis años de experiencia he podido comprobar que a un mal tirano que se muere lo reemplaza uno peor. Así que yo te digo que preferiría que Carlos Montes siga en el ministerio, porque creo efectivamente que él no ha metido mano. Me parece que no es de ese tipo de personas, realmente creo eso. Y en todo caso, cualquiera que lo reemplace va a ser peor. Hemos visto ese proceso. No me imagino a un huevoncete de estos más jóvenes, de barbita y bigote, de estos color con la piel, color té con leche, que dice muchas cosas. No, me imagino que sería mejor que Carlos Montes. Así que yo voy a hacer como la vieja Siracusa y voy a rezar todas las noches para que Carlos Montes mantenga y preserve su pega y termine su carrera, digamos, en olor a santidad. Mi padre, a propósito de eso, me acordé de otra cosa. Mi padre solía decir, era un cínico descarado, mi papá, no sé, quizás salió un poco a él, decía que todas las prostitutas mueren en olor a santidad. Piensen en esa... Otra elegancia para terminar el programa. Pero, perdón, yo no he dicho, no seas tan quisquillosa, Nicole, por Dios. No, yo digo que es elegante, nada más, pero
pero me parece Yo muy rezo, corto. voy a rezar esta noche, voy a rezar a la Virgen de Lourdes, que es la única en la que creo, para que Carlos Monte preserve su pega, porque cualquiera que lo reemplace va a ser peor. Es verdad. Por último, capaz que haya aprendido un poco a fijarse un poco más con quién trabaja, ¿eh? Porque yo no creo que haya metido las manos. Pueden haber otras cosas, entre paréntesis. No estoy diciendo que sea un ángel, una blanca paloma, pero tanto como meter manos, no. Yo creo que puede haber hecho un poco la vista gorda de repente por razones políticas. Pero en cualquier caso, Carlos Monte me parece preferible a cualquier otro sustituto. Es verdad. Lo digo en serio, no estoy haciendo un chiste. Yo, Y, pero lo ha hecho mal. Y una sí, persona claro, que lo hace pero el otro lo va a hacer tiene que peor. salir de El su que venga lugar. lo va a hacer peor. Lo van a hacer peor porque van a cuidarse no de hacer las cosas mejor, sino que de encubrir mejor las cosas que hacen peor. ¿Me expliqué? Van a encubrir mejor los traspasos de dinero raro, van a hacer mejor la pega de desfondar el país. Entonces prefiero a alguien que no sabe hacerlo muy bien y que se le nota si se desfonda el país. Amigos y amigas, todos hoy día en la noche a rezarle a la Virgen de Lourdes. Se los pongo, tarea de hoy. Ya amigos míos, nos estaremos viendo mañana y el jueves volvemos con Nicole Rodríguez y el próximo jueves sí me gustaría tocar algunos temas vinculados con información que he recibido del Medio Oriente, de los amigos que tengo, tú sabes dónde, que no son pocos y están bien ubicados. Muy bien, pues nos vamos, pues adiós. Que tengan un buen día.